Queridas hermanas y hermanos, qué alegría estar celebrando en esta ocasión la Navidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quisiera iniciar la homilía, la reflexión, con una pregunta. ¿Cuál piensan ustedes que es la mejor Navidad? Piensen bien. ¿Cuál es la mejor Navidad? Alguien pensará que alguna Navidad pasada. Alguien pensará que alguna Navidad en el futuro, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando la viva en tal lugar. Y aunque nuestra mente se pueda ir al pasado o pueda imaginar cosas en el futuro, evidentemente que la mejor Navidad, ¿saben cuál es? La presente, la actual, la que se vive en cada ocasión. No es correcto pensar que la Navidad pasada fue mejor. Es cierto que pudieron estar quizás los padres, los amigos, una persona que ya ha fallecido, en fin. Pero esa Navidad pasada ya no existe, ya pasó. La tenemos en el recuerdo, la guardamos en el corazón si fue una Navidad hermosa. Y por supuesto, recordamos a nuestros seres queridos que compartieron ese momento, pero esa Navidad ya pasó. Tampoco puede ser más hermosa una Navidad del futuro porque solo está en mi imaginación y no estamos seguros de que esa Navidad llegue. Para algunos, esta será su última Navidad. Tenemos que darnos cuenta que, no obstante algunas situaciones difíciles, algunas cosas que hayan cambiado, la ausencia de algunos seres queridos, la Navidad presente siempre tiene que ser la mejor, porque es nuestro encuentro con Dios en una noche, en un día especial. Como he dicho, para algunos que ni siquiera lo saben porque no están enfermos, porque no se imaginan que van a morir, esta podría ser su última Navidad. Y por esta razón, cada Navidad tiene que vivirse como la única y la más hermosa, con recuerdos, con ausencias de algunos seres queridos quizás, con situaciones de enfermedad, porque algunos están enfermos en este día, o algún problema, con situaciones distintas, pero finalmente cada nueva Navidad es la mejor Navidad porque estamos actualizando en nuestra vida el nacimiento de Jesucristo, lo estamos actualizando a nuestra propia situación, a esta situación en la que hoy estamos viviendo, algunos solos, algunos acompañados, algunos solteros, algunos que se acaban de casar o que acaban de tener un hijo o que se acaban de independizar algunos hijos de la familia y dejaron el hogar o que a alguien le acaban de diagnosticar una enfermedad o que les tocó trabajar en esta noche buena o en este día de Navidad, etc. Cada uno debe actualizar su Navidad para que la luz de Cristo llegue a su vida y le dé sentido a lo que estamos celebrando. Recordemos que la palabra evangelio en griego significa buena noticia y hoy, como siempre, Dios tiene para todos buenas noticias, especialmente la gran noticia de que nos ama, a tal grado de que nos envió a su Hijo Jesucristo como un regalo para toda la humanidad. De hecho, esa es la razón de que al reconocer su amor y tratar de hacer lo mismo con los demás, nos regalemos unos a otros e incluso podamos intercambiar algún regalo material. Hoy en todo el mundo se escucha y repite esa buena noticia. Dios nos ama, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso te ha hecho hijo suyo a través de Jesucristo y te ofrece la vida eterna. Y las buenas noticias de Dios no solo las encontramos en el Evangelio, sino también en todo el Antiguo Testamento. En la primera lectura hemos escuchado que Isaías profetizó el nacimiento de un niño que traería la luz y la paz al mundo, y esa profecía se cumplió. Porque si bien todo nacimiento provoca una gran alegría, el nacimiento de Jesucristo es causa de una gran alegría porque Él,
el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad, vino a nosotros y se hizo hombre. Pero también nos invita a pensar que nuestro propio nacimiento debe ser una oportunidad para ayudar a cambiar al mundo y a nuestro paso sembrar luz y paz. Por eso Cristo dijo: ustedes también deben de ser luz. Y por eso lo primero que dijo después de resucitar fue: que la paz esté con ustedes. Un saludo semejante al que los ángeles dieron a los pastores el día de Navidad: paz en la tierra. De hecho, en la segunda lectura San Pablo nos recuerda que Jesucristo, el Hijo de Dios, del que hoy celebramos su nacimiento, no permaneció niño para siempre, sino que como todos nosotros creció en una familia y en su etapa adulta predicó el Evangelio, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero ese no es el final, porque regresará triunfante por cada uno de nosotros, por lo que debemos esperar su regreso glorioso con una vida sobria, justa y fiel a Dios, en paz con nuestra conciencia, como lo escuchamos durante el tiempo de Adviento. Por su parte, el Evangelio de San Lucas, aunque nos recuerda el tiempo histórico del nacimiento de Cristo, en tiempo del César Augusto, se centra más bien en la buena noticia que los ángeles dan a la gente sencilla representada por los pastores. San Lucas nos informa que el tiempo y la circunstancia histórica del nacimiento de Cristo fue la época del emperador Augusto, que sucedió a Julio César y que además fue su hijo adoptivo. Para ese entonces, el Imperio Romano había crecido mucho en la zona de Europa y el norte de África. Y unos 70 años antes de Cristo, el Imperio Romano se apoderó también de Palestina, lo que conocemos ahora como Tierra Santa. Este crecimiento implicaba pagar a una gran cantidad de militares que aseguraban la estabilidad del imperio, y para ello se necesitaba mucho dinero. También el imperio, para poder realizar todas las obras necesarias en su territorio conquistado, como caminos, puentes, acueductos, etc., necesitaba de esos recursos económicos. ¿Cómo se conseguían? A través de impuestos, es decir, una cantidad impuesta a la fuerza. Y como de acuerdo a las leyes romanas todo adulto debía pagar impuestos, llegaban a juntarse grandes cantidades que, lamentablemente, a veces se quedaban en manos de algún intermediario y no siempre llegaban al César. Por eso, el emperador se preguntaba cómo controlar los ingresos, cómo hacer que no se perdieran en el camino. La solución era hacer un censo y contar a las personas adultas para que así, con el conteo claro de personas, se tuviera también claro los ingresos que se deberían entregar por cada región. Pero, ¿cómo censar a las personas? La respuesta fue contarlas en el lugar donde cada persona había nacido. Y en caso de que se hubieran casado las mujeres, eran contadas como parte de la familia de su esposo. Lamentablemente, como ahora, muchas personas por diversas cuestiones, incluyendo el trabajo, habían tenido que emigrar del lugar de su nacimiento buscando nuevas oportunidades. Y ese era el caso de José, que aunque había nacido en Belén, el mismo lugar donde también había nacido el rey David, ahora, después de casarse con María, vivía en Nazaret. Esto lo obligaba a hacer un viaje totalmente inesperado para cumplir con las órdenes del emperador, por lo que también María, en su muy avanzado estado de embarazo, tuvo que viajar con él a Belén los 150 kilómetros que separaban las poblaciones. Popularmente, recordamos este difícil caminar para la pareja con los 9 días de posadas, tiempo semejante al que habrán tardado en llegar a su destino y tiempo que recuerda los 9 meses de embarazo. Pero bajo las circunstancias del censo que movilizó a muchas personas en diversas direcciones, los peregrinos no solo sufrieron las dificultades del camino, sino que al llegar a Belén
Encontraron a muchos otros que habían vuelto a su tierra donde ya no tenían casa y por lo tanto tenían que buscar un lugar para quedarse. Y como sucede siempre, los que tienen más dinero tienen más probabilidades de encontrar hospedaje, por lo que María y José, siendo pobres económicamente, no tuvieron otra alternativa que refugiarse en una de las tantas grutas que hay en Belén, algunas de las cuales servían para encerrar a las ovejas y otros animales por la noche. Sin embargo, fíjense bien, esto es muy hermoso. Todas aquellas dificultades no hicieron que María y José perdieran la fe o renegaran de Dios o que se pelearan entre ellos. Por el contrario, aceptaban y le ofrecían todas esas limitaciones porque sabían que ofrecer las comodidades es fácil, pero no así las incomodidades. Y aquí tenemos una enseñanza para las parejas. ¿Cómo viven ustedes, parejas, los momentos de dificultad? ¿Cómo viven los momentos de reto? ¿Peleándose, enojándose o acercándose a Dios y acercándose entre ustedes? Con estos elementos, Dios nos enseña varias cosas. La primera es que cuando se tiene fe, aunque parezca que todas las puertas se cierran, cuando uno busca, siempre hay una abierta. Y todos los aquí presentes lo hemos experimentado alguna vez. La segunda enseñanza es que, estando acompañados por Dios y por la gente que nos ama, como se sentía María con José, las cosas son más llevaderas. Por eso debemos ser agradecidos con quienes han sido nuestros compañeros de viaje en la vida, empezando con nuestros padres y nuestros seres queridos que nos han acompañado durante muchos años. La tercera enseñanza es que en lugar de poner la atención en lo que no tenemos, debemos agradecer lo que sí tenemos. María y José no centraron su atención en los albergues que no tenían, sino agradecieron aquel espacio en la gruta y la paja que podía servir como cama, y hasta el calor que podían brindar la presencia de los animalitos de esa gruta. Pusieron la atención en ellos mismos, en los que sí estaban en esa noche y no en los que no estaban. Eso tenemos que hacer también nosotros, y no porque olvidemos a los ausentes o a los que ya se han ido, sino porque tenemos que aceptar la realidad de cada momento, porque además no la podemos cambiar. La cuarta enseñanza es que así como José limpió lo mejor posible aquel lugar para que María se sintiera cómoda en el alumbramiento, nosotros tenemos que limpiar nuestra vida para recibir a Jesús. Y lo más importante es que, como en el caso del nacimiento de Cristo, en cada nacimiento, lo más importante no es dónde se nace, ni los elementos que hay alrededor, sino el amor de los padres que reciben al niño y el mismo nacimiento, porque cada bebé que nace es una bendición que Dios da al mundo. Nuestro nacimiento fue y sigue siendo una bendición. Y en el caso de Cristo, un bebé que naciendo en esa forma tan humilde no solo nos recuerda que Dios nos muestra su amor, sino también que no importa tanto la forma en la que se nace, sino en la que se vive y se entrega la vida. Porque puede haber quienes nazcan en una mansión, en una cuna de oro, pero por falta de amor de sus padres o por falta de amor de ellos mismos a los demás, van quitando valor a su vida y la oportunidad de amar y entregarse a los demás. Ese niño nació en un lugar donde ni había camita, pero llegó a ser el más importante de todos los hombres. Que esta noche, que este día de Navidad, nos permita no solo agradecer el nacimiento del Hijo de Dios, sino también recordar nuestro propio nacimiento, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío. Que nos permita recordar a esa madre que como María nos llevó en su seno, a ese Padre que también se alegró por nuestra llegada al mundo,
a los familiares o amigos de nuestros padres que quienes, como los pastores, acudieron a felicitar y ayudar a nuestros padres, y que nos recuerde que así como brilló una estrella la noche de Navidad, Dios quiere que el nacimiento de cada uno de nosotros sea una luz de esperanza para el mundo y no obscuridad, que su luz, la luz de Cristo, la que, como escuchamos en la primera lectura, nos ilumine para que nosotros también podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Que esa luz ilumine la oscuridad del corazón egoísta de los delincuentes, de los secuestradores, de los narcotraficantes, de aquellos que así hacen que nuestro país y muchos lugares se conviertan en lugares donde no está presente la paz. Que la bendición de esta Navidad llegue a todos sus hogares, a quienes viven o se sienten solos, a los orfanatos y asilos, a los enfermos, a los hospitales y clínicas, a los reclusorios, a quienes ofrecen sus servicios de seguridad, como el ejército, la policía, los bomberos u otros servicios como los que están en este momento en los aeropuertos o en los lugares donde hay transportes públicos. Ellos no están sentados esta noche o esta mañana, esta tarde, cenando, comiendo con los demás, están prestando un servicio. Que nos ayude a ser solidarios con quienes padecen hambre, frío o viven en las calles, como aquellos pastores que compartieron con José, María y el niño un poco de aquello que tenían, y que nuestra fe mitigue el dolor por la ausencia de quienes por enfermedad que se agravó, por ancianidad o diversas enfermedades, accidentes o circunstancias, ya no pudieron celebrar esta Navidad en esta tierra con nosotros. Los tenemos en la mente, los tenemos en el corazón. No necesitamos que estén en la silla o en la mesa. Aquí están, y de ahí no se van a salir. Y que su presencia sea alegría para nosotros. Para eso convivimos con ellos en algún momento. No tienen que ser motivo de tristeza, sino de alegría. Recuerden, poner la atención en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. Y además, porque estamos seguros de que ellos, los que ya se han ido, están cara a cara con Jesucristo, gozando mucho más que una cena, regalos o cánticos, porque gozan ya cara a cara con el autor de la Navidad. Feliz Navidad para todos.